El Todopoderoso, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El ministerio La Palabra de Dios corra y sea glorificada presenta al hermano victorioso discípulo de Cristo, Ricardo Méndez Chong, con un mensaje de la Palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, la palabra de Dios dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero tratar el tema: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros tenemos que poner atención a la voz de la palabra de Dios para que nuestra vida sea una vida en la cual podamos vivir en la forma que a Dios le agrada. No podemos vivir conforme a la carne, a las formas en las cuales nosotros dejamos rienda suelta a la carne y no buscamos la guía del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a hacer verdaderamente libres y nos va a dar la dirección que nosotros necesitamos para no ser condenados por Dios. Dios es espíritu y nosotros tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, adorar a Dios Todopoderoso. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Queremos tener vida y paz, hay que ocuparse en las formas que Dios quiere, en las formas del Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y la verdad es que Jesucristo nos liberta de toda influencia maligna para que nosotros podamos vivir en la forma satisfecha y poder hacer la labor que quiere Dios. Porque nosotros estamos en esta tierra no para vivir en forma desordenada, sino en forma que somos guiados por el Espíritu del Señor, porque el Espíritu de Dios nos va a dar verdaderamente la guía que nosotros necesitamos. Si nosotros estamos viviendo no conforme a las indicaciones del Espíritu, nuestra vida será una vida verdaderamente que vamos a ver cosas que nos van a dar verdaderamente no satisfacción, sino al contrario, frustración. Tenemos que, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne para que tengamos vida y paz. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas y no se convierten verdaderamente al Dios Todopoderoso, no van a heredar el reino de Dios, sino al contrario, serán puestos a una condenación, porque no quieren saber verdaderamente de las cosas del Espíritu de Dios, que nos trae la vida y la paz que nosotros necesitamos cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de cosas
que estamos actuando mal, nuestra vida será una vida perdonada por Dios, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia para que vivamos conforme a la guía del Espíritu, haciendo las formas en las cuales el Espíritu quiere, para que nosotros podamos vencer toda manifestación de la carne y darle la gloria y la honra al Señor. Y el Espíritu va a producir en nosotros el fruto que le da gloria a Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra todas estas cosas no hay ley que pueda condenar nuestras vidas, porque el glorioso Espíritu de Dios está en nosotros para guiarnos y darnos la victoria en todo momento. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino obedeciendo a Dios y ocupándonos en el Espíritu que nos va a guiar en la forma correcta. Por eso, si en este momento tu vida necesita de Dios, entrega tu vida a Jesús y Él te salvará y te ayudará. Ora a Dios. Padre Celestial, reconozco que necesito de su amor. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que he cometido. Perdóname. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y en su nombre ayúdame a creer en ti. Quiero orar por todos aquellos que están buscando más de la guía del Espíritu de Dios. Padre Celestial, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Presento a cada uno de los que están orando para que el poder glorioso del Espíritu Santo llene sus vidas, trayendo esa guía, esa dirección, Padre, para que podamos vivir con esa sabiduría y la gracia que nos da verdaderamente la victoria. Reprende toda cosa mala en el nombre de Jesús. Y reciban la gracia tuya, Padre, para vivir conforme a tus propósitos, Señor. Sánalos si están enfermos. Suple cada necesidad. La sangre de Cristo los cura de toda cosa mala. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Siga adelante, confiando en el Señor, porque si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Que Dios les bendiga abundantemente siempre.